de descanso, vamos a continuar con lo que es este repaso. Vamos en buen tiempo, no se preocupen. De todas maneras, esta información la podrán conseguir posteriormente grabada en la plataforma y en el YouTube. Vamos a continuar entonces. Nos tocaría lo que es el tema número, aquí es 4.3, relacionado con lo que es la parte de costo, es decir, con la viabilidad económica del proyecto. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un presupuesto. No es otra cosa sino un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto, a fin de intentar de incluir todos los gastos que éste genere, permitiendo controlar el progreso del mismo. Además de esto, es útil para detectar posibles desviaciones que puedan implicar gastos innecesarios si no las corregimos a tiempo. Fíjense que dentro de lo que es el presupuesto tenemos dos elementos o dos componentes fundamentales del costo, que serían los de tipo directo y los de tipo indirecto. Cuando hablamos de en proyectos de software, los costos directos son los que están vinculados específicamente con el desarrollo de nuestro proyecto. Mientras que cuando hablamos de los indirectos, son aquellos que son necesarios, pero que no implican ningún efecto sobre lo que es, o ningún efecto directo sobre lo que es el proyecto que estamos nosotros gestionando. Dentro de los costos directos en desarrollo de software, el principal costo sería lo que es el gasto de personal, es decir, los sueldos y salarios correspondientes al equipo de desarrollo. El costo de materiales y equipamiento por lo general es sumamente bajo, porque no se requieren en la actualidad de estar llevando mucho documento en papel, etcétera, todo se lleva en digital. Y porque los equipos que utilizamos para el desarrollo del software generalmente se encuentran ya disponibles dentro de lo que es las instalaciones donde vamos a trabajar. Cada desarrollador tiene su computador, su laptop, su equipo de trabajo, que es el que utiliza habitualmente. En cuanto a los viáticos y otros gastos, también son bastante bajos, porque por ejemplo es raro que el equipo de desarrollo completo se desplace a lo que es la empresa del cliente. Por lo general en la etapa inicial se desplaza hacia ya lo que es el líder y los analistas, y en la etapa final son apoyados por lo que es un programador, y puede ser por el encargado de lo que es la base de datos en caso de necesidad. Pero vean que tampoco van a pasar periodos largos teniendo que pagar alojamiento, etcétera, en términos normales. Entonces el principal gasto es el de personal para lo que es un proyecto de software. Cuando hablamos de los costos indirectos, son todos aquellos necesarios, pero que, como se les dijo antes, no afectan directamente nuestra construcción. Por ejemplo, allí tendríamos lo que es el alquiler del local donde estamos trabajando, lo que son los pagos de servicios, lo que son los sueldos de la secretaria que atiende a los clientes cuando llegan las solicitudes, de lo que es el personal encargado de la limpieza, mantenimiento del local, lo que es el pago de lo que es la parte gerencial administrativa de la empresa, como el contador. Y tenemos lo que son los costos de reserva, que son aquellos que se estiman para lo que es prevenir cualquier riesgo que pueda presentarse. Estos dos tipos de costos habitualmente suelen mostrarse de manera porcentual, es decir, al costo directo
le añadimos un porcentaje, supongamos que 20% para gastos administrativos, aunque también es válido que sean detallados si así se considera más conveniente para el caso específico. Al igual, el costo de reserva es otro porcentaje del costo directo, donde por ejemplo podríamos usar para situaciones de poco riesgo un 10%. Para lo que es nuestra reserva de riesgo, este va a depender del análisis, del estudio que hagamos de cada caso en particular. Mientras más alto el riesgo del proyecto, más alta debería ser esta reserva, pudiendo llegar inclusive a un 100% en casos extremos. Recuerden que hacer el presupuesto del proyecto conlleva cierto tiempo y es además indispensable desglosar adecuadamente los elementos en forma detallada para que pueda ser aprobado por los entes correspondientes. Vean que se necesita de cierta documentación. Esto está en el examen por ahí en alguna pregunta. Donde cuando hablamos del alcance del proyecto, este nos indica el total de los requerimientos que debemos cubrir. El plan de gestión nos proporciona información acerca de cuándo se necesitarán dichos recursos. El plan de gestión de costos nos da una aproximación, una estimación aproximada de los costos para que tengamos una referencia que nos permita quedarnos dentro de un rango aceptable. El cronograma del proyecto nos aporta los tiempos y el progreso para realizar el monitoreo del presupuesto. El registro de riesgos nos permite conocer ciertas variables que pueden afectar al proyecto y a su vez al presupuesto, siendo fundamental para lo que es la determinación de la reserva y las cotizaciones reales de los proveedores nos permiten información de referencia de los costos verdaderos de lo que estamos haciendo. Una vez que tengamos dicha información y hayamos identificado los objetivos principales, debemos hacer una lista priorizada de los recursos necesarios para poder así tener un mejor rendimiento de nuestro presupuesto, en el cual puede ser desglosado, por ejemplo, para el caso de recursos a través de lo siguiente: nombre del recurso, aquí puede llevar también un código, tipo de recurso, tipo de unidad, debe llevar también una cantidad requerida y costo por unidad para así poder calcular el costo de dicho elemento. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto que se ajusta a lo que acabamos de explicar. Vean que tenemos desglosados los diferentes costos directos aquí en la parte inferior, los cuales nos generan este total que tenemos aquí. Luego se decidió que para lo que es los costos indirectos de la parte administrativa, determinar un 25%. Dicho costo se presenta sumado con el anterior para obtener nuestro presupuesto total, es decir, 34,000 más el 25% nos da en este caso 42,000. Luego de aquí se calcula un porcentaje para lo que es la reserva de riesgos. En este caso fue del 15%. Aquí lo tenemos. Fíjense que este puede formar parte del integral del presupuesto o puede quedar así por fuera. ¿Para qué nos sirve dejarlo por fuera o mantenerlo dentro? Si lo mantenemos dentro y no se producen los riesgos, ese
dinero excedente que quedó de ese reserva para riesgo sería ganancia adicional, pero viene a abultar el costo de nuestro proyecto, lo cual podría desanimar al cliente. Si lo mantenemos afuera, podemos indicarle al cliente que el precio de su proyecto es tanto, pero que debe tener una reserva de tanto para caso de cualquier eventualidad. Si se produce la eventualidad, el cliente se encarga de cubrirla. Si la eventualidad supera el estimado, el cliente igualmente estaría en la responsabilidad de asumirla. Si nosotros estamos haciendo el trabajo a todo riesgo y el riesgo aumenta más allá de lo que habíamos planteado, podemos tener pérdidas. Entonces muchas veces es preferible dejar ese elemento de riesgos a lo que es las manos de nuestro cliente para evitar nosotros también riesgo. Cuando el riesgo es bajo, podemos tomarlo para nosotros y así tratar de garantizar un mejor beneficio. Cuando el riesgo es más alto, es mejor dejárselo al cliente. No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto de riesgo alto donde necesitemos un 100% de reserva y decirle al cliente, mira, el proyecto te cuesta 85,000, que decirle, mira, el proyecto te cuesta 42,500, pero debes tener en reserva un monto igual para cualquier eventualidad porque el riesgo es demasiado alto. Si usted le dice a un cliente que tiene para 80,000 por un sistema, es muy probable que el cliente termine diciendo, no, mejor me quedo como estaba. En cambio, diciéndole la mitad en este caso, podemos lograr que el cliente termine decidiendo aceptar. Cuando vamos a hacer la estimación de costos, necesitamos al menos de algunos elementos básicos. En primer lugar, debemos definir una métrica, es decir, una unidad de referencia. En base a dicha métrica, estimamos el tamaño del software. Luego que ya tenemos dicho tamaño y sabemos y determinamos el costo de esa unidad y la cantidad de unidades necesarias, podemos determinar el costo total del proyecto. Costo total. En base a dichos valores. Fíjense que existen diferentes métricas que podemos utilizar para lo que es la determinación del costo del software. En primer lugar tenemos el tamaño. En este caso, mientras más líneas de código tenga la aplicación, más costosa será. Esta era una forma bastante arcaica de determinar el valor de un software. Fíjense que en la actualidad no es recomendable, ya que las diversas técnicas de optimización existentes hacen que su aplicación no sea conveniente, porque se desmotivaría el esfuerzo de optimización, porque podemos tener, como en este caso se plantea, dos versiones del programa hechas por diferentes grupos, donde una tiene 100,000 líneas y la otra tiene 50,000. La de 50,000 es más rápida y más eficiente, pero el cliente terminaría pagando menos por ella. ¿Por qué? Porque tiene menos líneas de código. Si calculamos, por esta se pagarían 10,000 dólares y por la versión mejorada se pagarían solamente 5,000. Vean la diferencia enorme que hay entre los pagos y estamos pagando muchísimo menos por una mejor aplicación. Por lo tanto, esta forma no es adecuada para nuestro estudio, porque, como les dije antes, termina desmotivando la capacidad de optimización del programador. Si van a decir algo, por favor levantar la mano. La segunda métrica está relacionada con la complejidad, es decir, con la cantidad de posibles rutas que tiene ese software. Esto se basa en la cantidad de condicionales y ciclos que hemos usado. Fíjense que en este caso
mientras más compleja sea la aplicación, más deberíamos cobrar por ella. Parece lógico, pero recuerden que nuevamente esto atenta contra lo que es la capacidad de optimización del desarrollador, que es algo que se busca mucho actualmente. Vean nuevamente, si tenemos una versión original con 80 rutas y una versión optimizada que hace lo mismo con 40, el que hizo la versión más compleja, más difícil de mantener, de revisar, va a cobrar más que el que hizo la mejor versión. Nuevamente estamos atentando contra la optimización. Además, esta metodología causa desconfianza en el cliente. Porque en el caso anterior, el cliente podía, digamos que simplemente ver cuántas líneas de código era, aunque es complejo contarlas por completo mediante alguna aplicación, y saber si de verdad le estaban cobrando lo que correspondía. En este caso es mucho más complejo porque necesita teoría de grafos, etcétera, para determinar en realidad cuántas rutas diferentes hay. Entonces esta es una estrategia que, aunque es mejor que la anterior, tampoco resulta adecuada actualmente. La siguiente estrategia es la de los puntos de función. Esta estrategia es más usada actualmente. ¿Por qué? Porque ella permite cobrar de manera más justa. Mientras más soluciones le demos al cliente con nuestra aplicación, mayor será su valor. Y esto es justo tanto para el cliente como para el desarrollador. Vean que en este caso seguimos con las mismas dos personas. La persona A, la que hizo el programa más largo, más complejo, solamente le brindó al cliente lo que son 25 funciones para resolver sus problemas. La persona B, que hizo la aplicación más corta, más eficiente, le está brindando 50 soluciones. Por lo tanto, esta segunda persona va a cobrar más porque él solucionó más problemas. Esta estrategia es mucho más adecuada e inclusive fomenta lo que es la optimización del software. Entonces allí podemos ver las tres métricas de las que hemos estado hablando. Vamos a suponer que para nuestro caso del colegio, ustedes se recuerdan que él tenía un módulo administrativo y un módulo académico. Imaginemos allí que el tamaño de ese sistema sea de 45 puntos de función. 15 del módulo administrativo, 15 del módulo académico, del módulo de gestión usuario ya 5 y otras funciones 10. Estas dos partes de aquí, como no son requerimientos explícitos del usuario, deben ser validadas, aceptadas por el cliente antes de poder incluirlas en nuestros puntos de función. Si hacemos, nosotros no podemos hacer un montón de funciones y esperar que el cliente nos pague extra por eso si no las ha aceptado previamente, por lo que es necesario ir proponiendo dichas ideas al usuario como funciones recomendadas para así tener su aceptación y poder cobrarlas al momento de finalizar el trabajo. Si nosotros le añadimos son solamente 30 funciones que nos aceptó el cliente, las originales, y nosotros nos volvimos locos añadiéndole funciones para mejorar funciones y funciones, estamos en realidad perdiendo el trabajo, perdiendo el tiempo. Porque por lo general el cliente, una vez que ya el software está terminado, no va a aceptar dichas funciones porque no le conviene pagar más. Es lo más que les puedo decir. Tú debías haberme consultado antes de implementar eso. Ya eso trabajo queda por tu cuenta. No es mi culpa que tú, para poder hacer lo que yo te pedí, necesitabas hacer esas otras funciones también. O qué es lo que tú quieres, cobrarme de más, te pusiste a inventar algo que yo no te había pedido, así lo necesite, así le resulte útil. Así que eso no va incluido en el pago. Debemos ser sumamente cuidadosos en cuanto a ello. Entonces debemos recordar este primer valor. Tenemos entonces 45 puntos como el tamaño de nuestro software. Aquí hablamos un poco de la metodología Cosmic.
Creo que no la enfoqué dentro del examen. Vamos directamente con lo que sería el Han eh, tenido la misma experiencia. Por ejemplo, escuchamos marcha de... con lo que sería el ejemplo donde hay varios cálculos que sí creo que aparecen en su examen. Dentro de la metodología COSMIC, lo único que hablé en el examen era de 4 principios fundamentales. Estos 4 principios son los siguientes. En primer lugar, toda funcionalidad del software está conformada por diversos procesos y cada proceso responde a un evento ocurrido fuera del sistema. Ese sería el primer principio del método COSMIC. El segundo principio dice que cada proceso está compuesto por subprocesos y cada subproceso puede mover o manipular datos. Ese sería nuestro segundo principio. El tercer principio dice que aquí podemos añadir que cuando los datos vienen o van hacia el usuario son considerados como entradas o salidas. Cuando van a unidades de almacenamiento son considerados como lecturas y escrituras, el mismo principio 2. El principio 3 dice que cada movimiento de datos solamente afecta a una porción de los mismos, ya que nunca vamos a trabajar con todo el contenido de nuestra base de datos al mismo tiempo. Se asume que la manipulación de los datos eh, forma parte de lo que es las entradas, las salidas o escrituras. Por lo tanto, estas no se miden por separado. Y un procedimiento funcional no un procedimiento funcional no termina hasta que no ha realizado todos los subprocesos pertinentes. Ahora sí vamos con el ejemplo. Vamos a ver aquí, recordemos que por ejemplo nuestro equipo de trabajo con el que estamos realizando nuestro GAN Project está formado por 8 personas, las cuales les asignamos o calculamos un costo total de 20,000. ¿Cómo hicimos esto? Mediante esta tabla que tenemos aquí. Vean que aquí tenemos lo que sería el costo directo en la parte de arriba, que sería el del recurso humano. Este es el costo por día, el mes tiene 25 días. Nos daría entonces que en un mes esta persona cobra 3,000. Como tenemos una sola, total 3,000. Y así sucesivamente. Totalizamos el recurso humano, nos da 14,500. Lo que son los costos indirectos que corresponden al costo administrativo, le asignamos un 25%. Eso va a depender de todo un estudio, que no sé qué, y etcétera. Y lo que son la reserva de riesgos, una vez que hemos analizado esto, definimos un 13% para un total general de 20,000 dólares al mes. Entonces ese es el costo mensual de nuestro equipo de desarrollo. Lo siguiente que necesitamos es cuántos puntos de función son capaces ellos de producir en un mes. Esto se obtiene de información histórica de proyectos anteriores de los últimos 12 meses por lo general. Por ejemplo, se puede decir que en enero de 2020 produjeron 25 puntos de función. En febrero produjeron 20. En marzo produjeron 30. Y así sucesivamente sacamos un promedio y al final nos da este 25 que tenemos aquí. Como no tenemos los datos históricos, estamos inventando el total. Pero en un proyecto real, en un caso real, debería hacerse un estudio adecuado para ello. Tenemos aquí que podemos calcular en primer lugar cuánto cuesta cada punto de función. Esto lo hacemos simplemente dividiendo lo que nos cuesta un mes del equipo de desarrollo entre la cantidad de trabajo que ellos pueden realizar. Y este de aquí del final sería mi costo de cada punto de función. Este es un valor importantísimo porque en base a él es que se fundamenta todo lo demás
que vamos a hablar. Entonces de aquí, lo siguiente que podemos hacer es calcular el costo de nuestro proyecto de software. Aquí es por, no entre. Ok, tranquilo. De todas maneras, eso lo pueden ver después en video. Ya tienen que verlo si lo van a ver hoy porque el examen cierra mañana. Esto es un repaso. Aquí no es entre, es por. Entonces continuamos. Como sabemos que nuestro sistema tiene un tamaño de 45 puntos de función y cada punto de función cuesta $800, podemos calcular nuestro costo total mínimo, que sería simplemente multiplicar esos dos valores. Este costo mínimo no debemos nunca cobrarle menos de allí a nuestro cliente, porque representaría pérdida para nosotros. Lo que sí deberíamos hacer es añadirle un porcentaje de negociación. Porque recuerden que al cliente le gusta regatear con el precio, le gusta que le hagan descuento. Y puede darse el caso de que si nos negamos rotundamente a ello, el cliente tome una mala actitud hacia nosotros, lo cual podría perjudicar todo el desarrollo. E inclusive podría buscar otro que en realidad le cobre lo mismo, pero que tenga una mejor actitud hacia él. Por ejemplo, si establecemos un 10%, sería un aproximado de, en vez de 36,000, de $40,000. Y cuando el cliente empieza a pedirnos descuento, vamos bajando poco a poco. Mira, no, es que ese es el mínimo. Bueno, está bien, vamos a dejártelo en 39, 38, 37. Ya cuando llega a 30 se le dice, no, de ahí no puedo pasar más porque ya es pérdida. Para que el cliente al final dice, no, conseguí una rebaja y se queda orgulloso de que él logró una rebaja, que le estamos cobrando lo que le íbamos a cobrar de un principio y podemos seguir con nuestro trabajo. Y el cliente queda más contento con nosotros y más dispuesto a trabajar con nosotros. Si el cliente al final de cuentas pusimos nuestro porcentaje y aceptó de una vez, eso es más ganancia para nosotros. Pero es raro que el cliente no trate de negociar alguna reducción del costo. Tenemos por aquí lo que es la duración del proyecto. También es fácil de calcular. Si sabemos cuál es el tamaño del software, que es de 45, y cuántos puntos podemos producir al mes, que son 25, simplemente hacemos una división y tendríamos nuestra duración de ese proyecto aproximada. ¿Qué debemos hacer siempre? Tratar de hacer aproximaciones hacia arriba. Si mi resultado es 1.8 meses, es decir, 7 semanas por decir algo, debemos aproximarlo a 2 meses para tener algo de holgura, es decir, a 8 semanas. Inclusive este sería nuestro mínimo. Podemos establecer también un cierto rango de holgura para lo que es la negociación. Podemos plantearle al cliente cuando hable con nosotros que ese proyecto tarda 3 meses. Y si terminamos antes, mejor todavía. Y si nos dice, no, no puede tardar un poquito menos, bueno, vamos a llevártelo a 2 meses y medio. Pero de ahí no puedo rebajar porque después puede que me atrase, que no sé qué y tal. Y el cliente sigue quedando más contento porque él está viendo que está teniendo el control de lo que se hace, así realmente no lo tenga. Así realmente nosotros hayamos establecido desde antes que esto iba a pasar y que bajo estas condiciones podíamos trabajar. Ya de aquí lo que viene es un resumen, vamos a decirlo rápidamente para pasar por lo menos por encimita del último tema. El tamaño del software lo estamos determinando en base a puntos de función, ya que las otras estrategias no resultaban del todo adecuadas para esta situación en la que está el desarrollo de software a la fecha. El tamaño del equipo de trabajo dijimos que el mínimo o que el más adecuado por lo general es de 8 personas, que son las que estaban en nuestro diagrama de Gantt. En base a esto, a los diferentes cargos y sueldos, calculamos el costo mensual del equipo, el cual nos dio 20,000. Nuestra capacidad de trabajo
es cuántos puntos de función podemos producir nosotros al mes. En este caso, esto viene de los registros históricos. Como no los poseemos al momento, lo hemos improvisado. Tenemos también que nuestra unidad de medida es el punto de función y que debemos calcularle un costo. Y esto se hace simplemente dividiendo nuestro costo mensual entre nuestra producción mensual y nos daría 800. El costo total del proyecto viene de dividir, de multiplicar, perdón, este costo de punto de función por el tamaño del software, obteniendo este valor que tenemos aquí abajo. Y finalmente, la duración estimada del proyecto viene de dividir el tamaño del software entre nuestra capacidad mensual de trabajo. Recordando siempre que las aproximaciones deben hacerse hacia arriba, nunca hacia abajo, para poder contar con cierta holgura. Con esto terminamos con lo que es el tema 4.3. Vamos al 4.4.